La antigua ciudad de Babilonia en Irak es legendaria, pero a través de la historia los profetas han vaticinado su destrucción. Desde la perspectiva de Dios, Babilonia es el enemigo público número 1. ¿Predijo el profeta Jeremías la guerra en Irak? Los ejércitos de naciones de todas partes del mundo convergieron en esta ciudad, que es exactamente lo que la Biblia dice que ocurriría en el fin del mundo. ¿Profetizó Isaías el ascenso y caída de Saddam Hussein? ¿Pueden las profecías en el libro de Revelaciones vaticinar el fin del mundo? Las profecías en el libro de Revelaciones describen una guerra nuclear en Babilonia. Descifrando el pasado, las profecías de Irak. Del norte llegará una nación que se alzará contra ella y desolará su tierra, y no habrá más habitantes. Jeremías 53. 2 de agosto de 1990. Irak invade a Kuwait, lo que desata una crisis grave en el Golfo Pérsico. Nuestros objetivos en el Golfo Pérsico están claros. Nuestras metas están definidas y son conocidas. Irak debe retirarse de Kuwait. Esto no se trata, como alega Saddam Hussein, de los Estados Unidos contra Irak, sino de Irak contra el mundo. 7 de agosto de 1990. 230.000 soldados estadounidenses arriban a Arabia Saudita y se posicionan en la frontera kuwaití. ¿Vaticinó el profeta Isaías estos acontecimientos hace más de 2500 años? Vendrán de una tierra lejana, desde los extremos del cielo, incluso el Señor y sus instrumentos de indignación, y arrasarán toda la tierra. Isaías 13:5. En la madrugada del 17 de enero de 1991, se inició la Operación Tormenta del Desierto. Y las palabras del profeta Jeremías parecen hacerse realidad, 2600 años después de haberlas pronunciado. Porque yo reuniré y haré que contra Babilonia se alce una asamblea de grandes naciones del norte que se alinearán contra ella. Jeremías 59. Algunos creen que esta asamblea de naciones contra Babilonia está representada por la coalición de países contra Irak. La coalición que se formó era una coalición mundial de naciones y, por supuesto, su finalidad era derrotar a Saddam Hussein, sacarlo de Kuwait y no dejar que se apoderara de todo el petróleo que allí se encontraba. Por primera vez en la historia, ejércitos de naciones de todas partes del mundo convergieron en esta ciudad, que es exactamente lo que la Biblia dice que ocurriría en el fin del mundo. ¿Podría la guerra del siglo XX en la antigua Babilonia, actualmente Irak, ser la realización de una antigua profecía bíblica? Cuando nos referimos a Babilonia, debemos recordar que esta estaba comprendida por las regiones antiguas de Sumer y Akkad, lo que ahora conforma el sur de Irak. Babilonia está a 80 kilómetros del sur de la capital actual de Irak. En las afueras de la ciudad de Bagdad se encuentran las ruinas de lo que una vez fue declarada una de las antiguas maravillas del mundo, los famosos jardines colgantes de Babilonia. Quien observe la famosa puerta de Ishtar, que aún se encuentra en el Museo de Berlín, quedará impresionado con su colorido, con los ladrillos pintados de azul que comprenden la puerta. Babilonia debió ser un lugar magnífico. La historia de Babilonia, que data desde su fundación en 1764 a.C. por Hammurabi, hasta su caída en 539 a.C., está marcada por guerras, derramamiento de sangre y líderes agresivos. El destino de Babilonia es el tema de muchas profecías. Entre el año 800 a.C. y 400 a.C., los profetas del Antiguo Testamento mencionan a Babilonia más de 60 veces.
Lo sorprendente de las profecías es que la Biblia es el único libro que ha hecho tantas predicciones y alrededor de 60 a 70% ya se han cumplido. Así que es un libro increíble de hechos históricos, de predicciones, y saber cómo se cumplieron es asombroso, intrigante. Muchas de las profecías de Babilonia tienen que ver con uno de los más poderosos gobernantes de la nación, el rey Nabucodonosor II. La palabra estaba todavía en la boca del rey cuando se escuchó una voz desde el cielo que decía: a ti, rey Nabucodonosor, van dirigidas estas palabras: el reino te será quitado. Daniel 4:31. Nabucodonosor heredó el trono del imperio de Babilonia de su padre, quien fue quien la fundó. Pero Nabucodonosor tomó su herencia y empezó a convertir la esfera de influencia de Babilonia en un vasto imperio. El reinado de Nabucodonosor duró desde 605 a 562 a.C. Él fue un gran estratega, un experto militar, y gobernó el mundo desde Babilonia. Allí construyó la enorme ciudad que se mantuvo como un monumento al logro más significativo de la humanidad en cuanto a la arquitectura de su siglo se refería. Pero las historias de la ciudad gloriosa de Nabucodonosor fueron opacadas por su hostilidad y codicia. En el año 605 a.C., el primer año de su reinado, Nabucodonosor invadió el reino de Judá y a su capital, Jerusalén, y ordenó exiliar a parte de la población a Babilonia. Las propias inscripciones de Nabucodonosor dan cuenta de que él capturó a toda esa gente en la región de Judá. Y él mismo dijo: les di cestos de ladrillos y los puse a trabajar en los templos. Así que parece que a algunos de los prisioneros de guerra tal vez les fueron asignadas ciertas responsabilidades de trabajo. El dominio del rey Nabucodonosor sobre Judá terminaría pronto. Un destino pronosticado por dos profetas del Antiguo Testamento, Isaías y Jeremías, quienes tuvieron visiones de la caída de Babilonia. Isaías fue el primero. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. ¿Cómo terminó el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad de oro? Isaías 14:4. En el siglo VII, más de 100 años después de que Isaías dio a conocer sus profecías, Jeremías comenzó a recibir sus propios mensajes de Dios. Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, los castigaré. Jeremías 27:8. En 539 a.C., Babilonia cayó en manos de Ciro el Grande, cumpliéndose las profecías de Isaías y de Jeremías. Ciro el Grande fue el gran gobernante del imperio persa que derrotó a los babilonios en una forma sorprendente. Aparentemente, según algunos relatos, los babilonios celebraban la llegada del Año Nuevo, lo que los lleva a beber hasta embriagarse. La ciudad estaba entregada a las festividades. Ahora, de acuerdo al historiador griego Heródoto, las fuerzas persas regresaron al río que pasaba por la parte inferior de los muros de Babilonia. Es por eso que los soldados persas pudieron marchar por debajo de estos muros. Cuando todos despertaron de sus borracheras, la mañana siguiente, Ciro estaba en control de Babilonia. Fue así de simple y rápido. Cuando se trata de la Biblia, los eruditos y los académicos se debaten entre si las antiguas profecías se refieren a la época de entonces o a una futura Babilonia. El debate se centra entre eisegesis y exégesis. Exégesis quiere decir extraer el significado de un texto. Eisegesis es el proceso usado de una manera un poco negativa de interpretar un pasaje bíblico según lo que de antemano se quiere que signifique. El problema es que eisegesis puede ser una acusación. Si no se está de acuerdo con la interpretación de alguien, se puede alegar que es eisegesis. Todo el mundo incurre en algo de eisegesis. Es sumamente difícil no hacerlo porque leemos la Biblia con una visión contemporánea. Al regreso, un profeta ve la caída de su propio pueblo. Luego ve la destrucción de Babilonia, casi 150 años antes de que ocurra. Él le dijo a su propio pueblo: sentirán el poder de ese imperio llamado Babilonia.
Hace miles de años, los profetas judíos anunciaban mensajes al pueblo sobre su peor enemigo, Babilonia. El primero en predecir el futuro de Babilonia fue el profeta Isaías a finales del siglo 8 a.C. El pesar de Babilonia que Isaías, hijo de Amós, vio. Isaías 13:1. Isaías era un profeta que probablemente provenía de una familia de la realeza de Judá. Sabía cómo comportarse y tenía mucha educación. Isaías le hablaba al pueblo de Judá y lo hacía durante una época en la que el reino de Judá estaba bajo un inminente peligro internacional. Judá, el reino del sur y su capital Jerusalén, se ven amenazados por el imperio de Asiria, asentado al norte de Mesopotamia. Habiendo presenciado la invasión y reducción de la parte norte del reino de Israel cerca del año 721 a.C., muchos judíos creían que solo era cuestión de tiempo para que los asirios invadieran a Jerusalén. Asiria aplastó a todo el mundo, y Judá y Jerusalén sabían muy bien lo que los asirios habían hecho en Sumeria y en el norte de Israel 100 años antes. Isaías está convencido de que a Judá le depara el mismo destino de Israel. He aquí, vienen días en que todo lo que hay en sus casas y lo que sus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Isaías 39:6. Isaías descendía de David y tenía acceso a la corte real de Jerusalén. Obviamente, él estaba a favor de Israel, de Judá, y estaba en contra de las naciones circundantes. Pero predijo que la nación de Judá caería cautiva ante Babilonia. 150 años después de que Isaías lo predijo, ocurrió el exilio, en 596 a.C. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tenía conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Isaías 5:13. Él le dice a su propio pueblo, sentirás el poder de este imperio llamado Babilonia. Pero a su vez, en sus mensajes a la nación, dice, Babilonia sentirá el mismo poder de las manos de Dios. Isaías hablaba mucho sobre la destrucción de Babilonia porque era una nación con un poder creciente en su época. Él anunciaba que serviría como un ejemplo de Dios para enseñarle humildad al pueblo de Israel. Y según Isaías, Babilonia sufrirá igual que lo ha hecho Jerusalén. He aquí, volveré a los medos en contra de ellos, y Babilonia, gloria de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que Dios destruyó. Isaías 13:17-19. Cuando Isaías habla sobre Babilonia, anuncia muchas cosas. Dice que Babilonia será destruida el día del Señor. Luego describe ese momento, un día cuando el sol, las estrellas y la luna se oscurecerán, la tierra se estremecerá, y Dios aparecerá para saldar cuentas, para juzgar a aquellos que se han opuesto a Él. El asunto es que Dios controlará los eventos que han de ocurrir, no los asirios ni los babilonios, sino Dios. En 539 a.C., casi 150 años después de que Isaías anunció sus profecías, los medos, en una alianza con los persas, tomaron a Babilonia. Conquistaron el imperio, pero no destruyeron la ciudad. Los eruditos se preguntan si esta toma de Babilonia será en realidad el evento que Isaías predijo. Isaías 13:19, sobre la destrucción de Babilonia. Es un pasaje fascinante porque, históricamente, Babilonia no fue destruida por sus enemigos, ni por Dios, como está descrito en este pasaje, mediante un evento parecido a la destrucción de Sodoma y Gomorra. La duda con respecto a Isaías 13 es que como la profecía fue escrita alrededor del 700 a.C., cabe preguntarse, ¿se estará refiriendo a la destrucción de Babilonia ocurrida en diciembre del año 689 a.C., cuando Sennacherib de Asiria en efecto destruyó la ciudad? ¿O se refiere al año 539, cuando Ciro, el neopersa, tomó la ciudad, pero no la destruyó? ¿O se refiere a una futura destrucción escatológica de Babilonia? Más de 100 años después de que Isaías empezó a revelar sus profecías, emergió el profeta Jeremías. Se cree que Jeremías vivió entre el año 650 a.C. hasta principios del siglo VI a.C., cuando murió.
Antes de que Jeremías naciera, se anunció que sería profeta, y esa es la clave para entender la vida de Jeremías, que equivale a decir que era como si hubiese tenido la habilidad profética programada en su ADN. Era algo que no podía evitar. Jeremías predicaba sobre Babilonia porque Babilonia era una gran amenaza. En la época de Jeremías existía una sola potencia dominante en toda la región del antiguo cercano oriente, y esa potencia dominante evidentemente era Babilonia. De acuerdo a Jeremías, el pueblo y los sacerdotes de Jerusalén se habían alejado mucho de Dios, y Dios los castigaría. He aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dijo el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y los destruiré. Jeremías 25:9. La gente no parecía responder a las prédicas de Isaías, y eso lo desalentaba mucho. Como hombre religioso, él vio toda la corrupción y el pecado en que estaba inmerso el pueblo de Israel, y se lamentaba. Así que presagió muerte, penurias y desesperanza para los de su generación. Se le comenzó a conocer como el profeta llorón, el que siempre se quejaba, no solo por su situación personal, pues era maltratado, sino porque lloraba por Jerusalén, y le dijo al pueblo de Jerusalén, deben cambiar su forma de vida. Conforme se acercaba la conquista de Babilonia sobre Jerusalén, el mensaje de Jeremías al rey de Judá era desconsolador. El rey Sedecías era el rey al que Jeremías le predicaba y le hablaba. Jeremías le dijo a Sedecías y al pueblo, los pecados de la gente van a obstaculizar cualquier forma de salvación. Debemos aceptarlo. Seremos destruidos. Obviamente, este no era un discurso muy popular. Jeremías fue arrojado dentro de una cisterna y la gente trató de matarlo. Entonces la profecía de Jeremías sobre la caída de Jerusalén se hizo realidad. En el año 586, los babilonios que se encontraban alrededor de Jerusalén, al final sitiaron la ciudad. Los alimentos comenzaron a escasear y la situación se tornó muy crítica. A la postre, los babilonios lograron invadir la ciudad, destruyeron los muros y el templo. De hecho, Jeremías presenció la destrucción de Jerusalén por parte del ejército de Babilonia. Una gran parte de la población judía fue exiliada a Babilonia, tal como lo predijo Jeremías. Después, dice el Señor, entregaré a Sedecías, rey de Judá, a sus criados y al pueblo en las manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Jeremías 21:7. Jeremías era muy popular entre los babilonios porque estaban al tanto de lo que él predicaba. Los babilonios le ofrecieron un salvoconducto para salir de Judá, pero Jeremías no aceptó. Él sentía un compromiso muy grande con el pueblo de Dios en acompañarlo y de pasar por el mismo sufrimiento. Durante ese tiempo de dolor y desesperanza, Jeremías le aseguró a su pueblo que la destrucción de Jerusalén no pasará desapercibida por Dios. Jeremías predijo una destrucción más apocalíptica para Babilonia. En ese momento, según el libro de Jeremías, ocurre algo muy extraño. La prédica de Jeremías, que trata en su totalidad sobre el éxito de Babilonia únicamente, ahora se torna en una proclamación del día del juicio final. Babilonia será destruida porque Dios no tolera a los imperios injustos. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación, dice el Señor, y la convertiré en desiertos para siempre. Lo sorprendente de las profecías de Jeremías sobre Babilonia es que él describe una destrucción total mientras el enemigo hace su entrada en la ciudad de Babilonia. Mujeres y niños serán muertos así como ancianos y jóvenes. Los muros serán derribados, las puertas serán incendiadas y la ciudad será saqueada.
Ciro logró invadir y tomar a Babilonia sin derramar mucha sangre. Así que es bastante extraño que Jeremías proclame un final tan violento para Babilonia cuando, de hecho, no hubo casi nada de violencia. ¿Estarán erradas las profecías de Jeremías? ¿O será que aún no se han cumplido? Al regreso, un profeta prevé la caída de Babilonia mientras interpreta un sueño del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor, el gran emperador, el gran conquistador, acaba de ser enterado por un prisionero de guerra judío que su régimen durará algún tiempo, pero que perecerá. En el año 626 a.C., Jeremías era considerado un profeta. Y por más de 40 años advirtió sobre la destrucción de Jerusalén por parte de Babilonia. Durante ese tiempo, Jeremías fue ridiculizado y criticado. Pero la historia le dio la razón. En el año tercero del reinado de Joatán, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Daniel 1:1. Las tropas de Babilonia vencieron a Judá y destruyeron el templo de Jerusalén en el año 568 a.C. Después de la victoria, los babilonios permitieron que Jeremías se quedara en Judá y así evitar una vida de esclavitud. Pero el profeta Daniel no fue tan afortunado. Daniel era un prisionero de guerra judío y fue exiliado a Babilonia cuando Jerusalén fue conquistada en el año 587. La historia da cuenta de que Daniel fue miembro de una familia real y que fue aceptado en un programa de entrenamiento babilonio para prisioneros de guerra jóvenes que los convertía en ayudantes aceptables. Pero para muchos, Daniel era más que un simple prisionero de Babilonia. Daniel era un intérprete de sueños y era considerado un hombre muy sabio debido a su habilidad para interpretar sueños. Entre las muchas interpretaciones de sueños de Daniel se encuentra una del propio rey Nabucodonosor y está registrada en el 2º capítulo del libro de Daniel. Existe un cuento maravilloso sobre el emperador Nabucodonosor. Aparentemente, el emperador había tenido dificultades en conciliar el sueño a causa de una pesadilla, y cuando despertó a la mañana siguiente, llamó a sus consejeros y les dijo: necesito que interpreten un sueño que me tiene muy perturbado. Luego les preguntó: consejeros, díganme, ¿cuál es el significado de este sueño? Y los consejeros reverentemente contestaron: gran rey, viva por siempre. Cuéntenos su sueño y lo interpretaremos para usted. Pero según sigue el cuento, el rey Nabucodonosor no da detalles acerca del sueño. A fin de poner a prueba sus habilidades como profetas, Nabucodonosor le dice a sus consejeros que adivinen y le describan los detalles de su sueño y que después le den la explicación. Bueno, conforme sigue el cuento, prácticamente se puede sentir el sudor correr por las frentes de los consejeros mientras escuchan esta petición, porque le repiten al emperador: por favor, emperador, jamás se nos ha solicitado algo así. Por favor, cuéntenos su sueño y entonces le diremos qué significa. Enojado, Nabucodonosor responde: solo tratan de ganar tiempo, decapítenlos. Y arrastras se llevaron al grupo de consejeros. Aparentemente Daniel y sus amigos son arrastrados con el grupo, y mientras es arrastrado, Daniel les pregunta ¿qué sucede? Rápidamente le explican y Daniel les dice: denme una oportunidad. Entonces entra a la recámara del rey y le describe el sueño. Usted, oh rey, vio una gran imagen. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte hierro y en parte de barro cocido. Usted está mirando hasta que una piedra fue cortada, no a mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los despedazó. Daniel 2, 31-34. Y aunque eso no está escrito en el texto, Nabucodonosor debió haber quedado muy impresionado porque no negó que ese fuera el sueño. Perplejo, el rey se quedó sin habla, en espera de la interpretación de Daniel del sueño. Daniel enseguida le dijo al rey: esto, oh rey, es el significado de su sueño. Usted es esa cabeza de oro, y después de usted vendrá otro que es inferior, de plata.
Y después de ese vendrá alguien inferior en mayor grado, de bronce. Luego vendrá una época de inestabilidad, ya que la unión del hierro con la arcilla es una fusión inestable. Y entonces vendrá el reino de Dios y aplastará a la estatua y al régimen. Y los vientos de la historia los desvanecerán. Daniel escribió que habría 4 reinos hasta el fin del mundo, y eso es exactamente lo que ha habido: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Más interesante aún, el Imperio Romano se dividió en 2, y eso está representado por las 2 piernas de la imagen. Ahora, lo asombroso es que Nabucodonosor, el gran emperador, el gran conquistador, acaba de ser enterado por un prisionero de guerra judío que su régimen durará algún tiempo, pero que perecerá. Sin embargo, Daniel es recompensado regiamente, convirtiéndose en uno de los consejeros principales del emperador. Es una historia fascinante. 65 años después de la profecía de Daniel sobre el rey Nabucodonosor, Babilonia cae. Pero cuando se ensoberbeció su corazón y su espíritu se obstinó hasta la arrogancia, fue depuesto de su trono real y le fue retirada la gloria. Daniel 5:20. Las profecías de Babilonia también aparecen en el libro de Revelaciones. Son algunos de los pasajes más temidos de la Biblia. En los juicios del libro de Revelaciones se anuncia un juicio apocalíptico para la tierra. Por miles de años, los eruditos, profesores académicos y el clero han tratado de interpretar el verdadero significado de las profecías de Babilonia. Una vez una ciudad gloriosa, el reino de Babilonia terminaría pronto. Los profetas hebreos Isaías, Daniel y Jeremías predijeron la caída de Babilonia. Pero ¿y si la predicción de la destrucción final de Babilonia fue profetizada para ocurrir miles de años en el futuro? Uno de los más temidos pasajes de la Biblia sobre el final de Babilonia proviene del libro de Revelaciones. Por lo cual, un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque fuerte es el Señor Dios que la juzgará. Revelaciones 18:8. En el libro de Revelaciones puede notarse cierta pizca de mesianismo apocalíptico, que también era parte del judaísmo del Segundo Templo. Y este es el tipo de cosas que alimentan lo que vemos en algunos grupos evangélicos, donde lo que hacen es revisar los pasajes de los profetas en busca de pistas para justificar que algunas cosas están por ocurrir. Existe una controversia entre los eruditos en cuanto a si la revelación se refiere a Babilonia la ciudad o a Babilonia como una metáfora. Un pasaje enigmático en el libro de Revelaciones se refiere a la ramera de Babilonia. Y en su frente estaba un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Revelaciones 17:5. A causa de los ejércitos de Nabucodonosor y a la destrucción de Jerusalén por parte de estos, Babilonia se convirtió en un símbolo del mal. Y así, los imperios posteriores serían llamados Babilonia por los judíos. Babilonia representa una rebelión contra Dios, idolatría y adoración en vano. Y también representa el deseo del hombre de dominar a su semejante. Muchos eruditos creen que la palabra Babilonia en el libro de Revelaciones en realidad se refiere a la antigua Roma y no al reino de Nabucodonosor. Un pasaje en el libro de Revelaciones parece referirse explícitamente a Roma. Y aquí está la mente que posee sabiduría. Las 7 cabezas son las 7 montañas sobre las que se sienta la mujer. Revelaciones 17:9. La extrapolación hecha del libro de Revelaciones en el Nuevo Testamento, en el capítulo 18 en particular, el texto habla sobre Babilonia, la ramera. Pero en el contexto está claro que se refiere al Imperio Romano. Y el Imperio Romano, cuando desata su persecución contra la Iglesia en sus comienzos, es visto como la personificación del mal y como una amenaza para los propósitos de Dios. Aunque Roma era conocida como la ciudad de las 7 colinas, los expertos difieren en cuanto a la interpretación de este pasaje. El libro de Revelaciones nos presenta una relación entre la ciudad de Babilonia y la ciudad de Roma.
El pasaje textualmente dice que las 7 cabezas son 7 montañas, pero esas 7 montañas representan a 7 reyes simbólicamente, por lo que las 7 montañas no son las 7 montañas o las 7 colinas de la ciudad de Roma, sino son 7 reyes. Otros eruditos sostienen que cuando la Biblia dice Babilonia se refiere a la antigua Babilonia. Decir que los profetas de la Biblia en los tiempos de Babilonia se referían a otro régimen siglos después no es aceptable. Creo que debemos tratar a la historia con seriedad e interpretar a los profetas principalmente dentro del contexto de sus propias épocas. Pero donde quiera y cuando quiera que esta Babilonia pueda estar, los conflictos de los siglos XX y XXI en esta región han generado un creciente interés en las antiguas profecías. Creo que cualquiera puede sentir fascinación por las profecías bíblicas. A mí me interesan mucho. Me interesa saber sobre lo que tratan y qué querían decir realmente los profetas. Pero el problema es que las profecías se pueden convertir en una obsesión. Creo que a la gente le gusta porque predice el futuro. De hecho, la única manera de que el libro de Revelaciones tenga sentido es tomarlo literalmente, a no ser que el contexto inmediato tenga algún otro significado y aceptar que es principalmente un texto de predicciones de cosas que están por ocurrir. Y un ángel poderoso tomó una roca como una gran rueda de molino y la lanzó en el mar, diciendo: con tanto ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca, jamás será hallada. Revelaciones 18:21. Si esta parte de la profecía aún falta por cumplirse, entonces Babilonia tendría que ser reconstruida para que sufra la destrucción anunciada por los profetas. Y aunque supiera o no de esta profecía, Saddam Hussein quería ser la persona en reconstruir a Babilonia más de 2600 años después de su caída. Saddam Hussein tomó el poder en 1979. Un año después estaba en guerra con Irán y empezó a reconstruir a Babilonia. En 1987 había terminado parte del palacio de Nabucodonosor, algunos de los templos alrededor del área, y había restaurado el teatro que Alejandro Magno y sus sucesores habían construido. Un año después había construido 3 enormes colinas. Literalmente estaba acercando la ciudad de Babilonia. En esencia, Nabucodonosor tenía un palacio en Babilonia. Saddam tenía Babilonia dentro del complejo de sus palacios. Eso da una buena idea sobre la personalidad de Saddam Hussein. Era evidente que Saddam quería seguir los pasos del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor reconstruyó la mayor parte de la ciudad original y estampó su nombre en los ladrillos con una leyenda declarando que le estaba construyendo a Babilonia. Saddam Hussein literalmente excavó hasta descubrir los cimientos de las antiguas edificaciones de Nabucodonosor. Luego de limpiarlos, empezó a construir directamente sobre los cimientos originales. Después usó casi la misma leyenda, solo que ahora está escrito en arábico, en lugar de la escritura cuneiforme original, y dice: yo, Saddam Hussein, estoy reconstruyendo esta ciudad. Si la ciudad de Babilonia es reconstruida, podrían confirmarse algunas de las visiones más apocalípticas del libro de Revelaciones, hasta el fin del mundo. El escenario general del fin del mundo es que Dios, que creó el mundo, acabará con el mundo. Así como existió un primer día de la creación, igualmente habrá un día final. Literalmente la tierra se despedazará. Todo el mundo aparecerá para ser juzgado, el justo será recompensado y el malvado será castigado. Algunos creen que los eventos apocalípticos del fin del mundo guardan una relación directa con las profecías de Babilonia, con Irak de hoy en día y hasta con una guerra nuclear. En los juicios del libro de Revelaciones se describe un juicio catastrófico para la tierra. Mucha gente se basa en estos juicios cuando dice que la tierra será devastada o que se usarán ojivas nucleares y habrá ataques nucleares y otras cosas. Existe mucha preocupación acerca del uso de armas nucleares en el Medio Oriente. Mucha gente cree que tal vez ese es el tipo de armamento que desatará el conflicto final. El libro de Revelaciones habla sobre 2 ángeles o demonios que son enviados al río Éufrates. De hecho, se sabe que se trata de Irak, de Babilonia. Ahora, se dice que cuando lleguen a la tierra, matarán a 300 millones de personas. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Cómo pueden 2 demonios matar a 300 millones de personas?
Con una cifra así, tiene que ser un ataque nuclear. A pesar de las teorías sobre un holocausto nuclear en el futuro cercano, la mayoría de los expertos militares y religiosos tienen sus dudas. No me imagino a los Estados Unidos usando armas nucleares en esa parte del mundo. Irak no tiene capacidad para producir armas nucleares en este momento, así que no creo que eso ocurra en el futuro. Creo que estos son juicios sobrenaturales, no son juicios formulados por el hombre, son juicios que provienen de Dios. Al regreso, ¿pronosticaron los profetas la captura de Saddam Hussein? Exactamente lo mismo que le pasó a Nabucodonosor, le pasó a Saddam Hussein. Él se ocultó en un hoyo, estaba completamente desorientado. No existe ninguna diferencia. Desde los tiempos bíblicos se debate si las antiguas profecías solo aplicaban dentro de la época en que fueron escritas, o si también pueden informar sobre el presente. Cuando se trata de las profecías de Babilonia, algunos recurren a las obras de los profetas Isaías, Jeremías y Daniel para ver si son relevantes en el presente. La gente recurre a los profetas hebreos en busca de un significado. Recurre a los profetas en un tiempo cuando Dios le habló directamente al pueblo acerca de ser probo, de ser una nación soberana. ¿Pero existirá realmente una conexión entre los eventos actuales y las antiguas profecías? Dios les da conocimiento a los profetas y ellos lo transmiten al pueblo. Así que no son profecías sobre lo que pasará en el futuro, sino advertencias de lo que Dios le hizo a su pueblo en el pasado. ¿Será que la Babilonia sentenciada por los profetas es el Irak que conocemos hoy en día, en lugar de la Babilonia de la época antigua? Igual que la Guerra del Golfo de 1991, existe un paralelismo asombroso entre las profecías de Babilonia y la Segunda Guerra del Golfo. Saddam Hussein y sus hijos deberán abandonar Irak en 48 horas. En caso contrario, habrá un conflicto militar en el momento que creamos conveniente. 20 de marzo de 2003, sur de Irak. La segunda coalición de fuerzas militares liderada por los Estados Unidos entró al país bajo la Operación Irak Libre. El presidente George W. Bush se inspiró en los profetas. En las palabras del profeta Isaías, los cautivos que salgan y aquellos en la oscuridad sean libres. Porque yo me levantaré contra ellos, dijo el Señor de las multitudes, y sacaré de Babilonia el nombre, los sobrevivientes, sus hijos y sobrinos, dijo el Señor. Isaías 14:22. Algunos expertos alegan que esta referencia se vincula a la caída de Saddam Hussein y de sus dos hijos, Uday y Qusay. Lo interesante es que el mismo espíritu de Saddam Hussein lo tenían sus hijos. Ellos estaban tan chiflados como él y eran igual de predecibles. Pero ellos, de hecho, fueron asombrosamente raídos, como dijo el profeta Isaías. Ambos fueron abatidos después de un enfrentamiento de 6 horas contra el ejército estadounidense, el 22 de julio de 2003, en una residencia al norte de Mosul, en Irak. Otra profecía encontrada en Isaías capítulo 21, versículo 9, parece haber predicho la caída de Saddam. Y a todas las figuras de los dioses de la ciudad, el Señor las romperá contra el suelo. El 9 de abril de 2003 en la plaza Fardus, una estatua gigante de Saddam Hussein fue lanzada al piso con la ayuda de soldados estadounidenses. Pero no todos coinciden en que este hecho haya cumplido una de las profecías de Isaías. Hacer un paralelismo con la caída de la estatua de Saddam Hussein es bastante temerario, en mi opinión. Y siempre resulta peligroso basarse en profecías periodísticas. Aparte del destino de Saddam Hussein y su familia, algunos eruditos creen que Isaías tal vez pudo profetizar sobre el armamento que sería usado durante las guerras en Irak. Y he aquí, hombres en carruaje, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo, ha caído Babilonia. Isaías 21:9. Cuando vimos el tanque Abrams y el impresionante despliegue militar,
Me dispuse a leer inmediatamente la escritura de Isaías sobre los hombres en carruaje y los jinetes, porque era imposible que Isaías supiera algo sobre los tanques Abrams. Él trataba de describir algo con sus palabras, y de hecho, el tanque Abrams era una representación gráfica casi perfecta de la profecía de Isaías. El tanque Abrams M1A1 era el caballo de batalla de la Segunda Guerra contra Irak. El tanque Abrams M1 es el tanque más avanzado en la actualidad. Tiene un cañón de 120 milímetros y un enorme poder de fuego. Puede destruir cualquier tanque. ¿Será posible que este carruaje sea el que Isaías predijo en su visión? Las imágenes de carruajes en las visiones son importantes. El carruaje era una de las armas más temidas en el mundo antiguo. Era la plataforma de combate móvil usada por los egipcios, asirios y babilonios. No obstante, de nuevo, creo que es muy atrevido aseverar que un carruaje, un arma temida de los tiempos bíblicos, es una referencia de la prolepsis de las armas del futuro. Eso sería muy peligroso, porque se terminaría justificando el uso de algunos de los inventos más horroríficos que se han desarrollado. Además del armamento, algunos creen que la detención de Saddam fue predicha en el libro de Daniel. En ese mismo instante, la palabra se cumplió en Nabucodonosor. Él fue arrojado de entre los hombres, empezó a comer hierba como los bueyes, y su cuerpo fue empapado por el rocío del cielo, hasta que sus cabellos crecieron como plumas de águila, y sus uñas como la de las aves. Daniel 4:33. Daniel estaba profetizando sobre Nabucodonosor. Una de sus profecías da cuenta que Nabucodonosor enloquecerá y terminará escondiéndose en un campo. Resulta interesante esta predicción de Daniel, donde un rey pierde su reino, huye para salvar su vida y se encuentra completamente desorientado. Exactamente lo mismo que le pasó a Nabucodonosor, le pasó a Saddam Hussein. Se ocultó en un hoyo y estaba completamente desorientado. No existe ninguna diferencia. El 13 de diciembre de 2003, Saddam Hussein fue capturado, luego que una pista condujera a las tropas estadounidenses a una fosa subterránea oculta cerca de Tikrit, la ciudad natal del depuesto dictador. Pero mientras la controversia continúa entre los expertos, las verdaderas intenciones de los profetas siguen sin conocerse. Cuando ocurre un suceso en la actualidad, la gente trata de buscarle un significado a la ocurrencia de ese suceso, o se le atribuye a algún acto divino. La gente busca opciones calificadas, y recurrir a Dios es una posibilidad. Muchas interpretaciones contemporáneas del libro de Revelaciones y de la segunda mitad del libro de Daniel, textos apocalípticos ambos, son eisegesis de los pasajes leídos. Me refiero a que el lector tergiversa el significado del texto para que se ajuste a lo que él quiere que sea. Si aceptamos que las profecías de Jeremías eran principalmente, y diría que hasta exclusivamente sobre la gente de esa época, entonces, ¿cómo es que esa profecía es una revelación para nosotros hoy en día? ¿Qué significa eso para nosotros hoy en día? Se debe aceptar que el libro de Revelaciones no es material para ser descifrado a través de los diarios, la televisión o la radio. ¿Pero será posible que el destino de la futura Babilonia ya fue escrito hace miles de años? Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Revelaciones 9:15. Las profecías del libro de Revelaciones describen una guerra nuclear en Babilonia. Hablan de un período en la historia donde morirán grandes masas de personas. Y mencionan, si recuerdo bien, que una tercera parte de la Tierra será destruida. Tiene que ser una guerra nuclear.
podríamos estar frente a algo muy, pero muy serio, mucho más peligroso y posiblemente más cercano de lo que podemos imaginarnos. Hoy definir la palabra profecía es difícil, porque los mensajes de los profetas no son únicamente para nuestra época. Los mensajes de los profetas eran principalmente para la época de ellos. Y un mensaje de aquella época a menudo puede ser relevante en nuestro tiempo. Pero eso es muy distinto a decir que los profetas se imaginaron el año 2005 o el 2006 cuando hicieron sus predicciones. Sino de Irak contra el mundo. 7 de agosto de 1990. 230.000 soldados estadounidenses arriban a Arabia Saudita y se posicionan en la frontera kuwaití. ¿Vaticinó el profeta Isaías estos acontecimientos hace más de 2.500 años? Vendrán de una tierra lejana, desde los extremos del cielo, incluso el Señor y sus instrumentos de indignación, y arrasarán toda la tierra. Isaías 13:5. En la madrugada del 17 de enero de 1991, se inició la Operación Tormenta del Desierto. Y las palabras del profeta Jeremías parecen hacerse realidad, 2600 años después de haberlas pronunciado. Porque yo reuniré y haré que contra Babilonia se alce una asamblea de grandes naciones del norte que se alinearán contra ella. Jeremías 59. Algunos creen que esta asamblea de naciones contra Babilonia está representada por la coalición de países contra Irak. La coalición que se formó era una coalición mundial de naciones y, por supuesto, su finalidad era derrotar a Saddam Hussein, sacarlo de Kuwait y no dejar que se apoderara de todo el petróleo que allí se encontraba. Por primera vez en la historia, ejércitos de naciones de todas partes del mundo convergieron en esta ciudad, que es exactamente lo que la Biblia dice que ocurriría en el fin del mundo. ¿Podría la guerra del siglo XX en la antigua Babilonia, actualmente Irak, ser la realización de una antigua profecía bíblica? Cumplieron. Es asombroso, intrigante. Muchas de las profecías de Babilonia tienen que ver con uno de los más poderosos gobernantes de la nación, el rey Nabucodonosor II. La palabra estaba todavía en la boca del rey cuando se escuchó una voz desde el cielo que decía: a ti, rey Nabucodonosor, van dirigidas estas palabras: el reino te será quitado. Daniel 4:31. Nabucodonosor heredó el trono del imperio de Babilonia de su padre, quien fue quien la fundó. Pero Nabucodonosor tomó su herencia y empezó a convertir la esfera de influencia de Babilonia en un vasto imperio. El reinado de Nabucodonosor duró desde 605 a 562 a.C. Él fue un gran estratega, un experto militar y gobernó el mundo desde Babilonia. Allí construyó la enorme ciudad que se mantuvo como un monumento al logro más significativo de la humanidad en cuanto a la arquitectura de su siglo se refería. Pero las historias de la ciudad gloriosa de Nabucodonosor fueron opacadas por su hostilidad y codicia. En el año 605 a.C., el primer año de su reinado, Nabucodonosor invadió el reino de Judá y a su capital, Jerusalén, y ordenó exiliar a parte de la población a Babilonia. Las propias inscripciones de Nabucodonosor dan cuenta de que él capturó a toda esa gente en la región de Judá. Y él mismo dijo: les di cestos de ladrillos y los puse a trabajar en los templos. Así que cuando nos referimos a Babilonia, debemos recordar que esta estaba comprendida por las regiones antiguas de Sumer y Akkad, lo que ahora conforma el sur de Irak. Babilonia está a 80 kilómetros del sur de la capital actual de Irak. en las afueras de la ciudad de Bagdad,
se encuentran las ruinas de lo que una vez fue declarada una de las antiguas maravillas del mundo, los famosos jardines colgantes de Babilonia. Quien observe la famosa puerta de Ishtar, que aún se encuentra en el Museo de Berlín, quedará impresionado con su colorido, con los ladrillos pintados de azul que comprenden la puerta. Babilonia debió ser un lugar magnífico. La historia de Babilonia, que data desde su fundación en 1764 a.C. por Hammurabi hasta su caída en 539 a.C., está marcada por guerras, derramamiento de sangre y líderes agresivos. El destino de Babilonia es el tema de muchas profecías. Entre el año 800 a.C. y 400 a.C., los profetas del Antiguo Testamento mencionan a Babilonia más de 60 veces. Lo sorprendente de las profecías es que la Biblia es el único libro que ha hecho tantas predicciones y alrededor de 60 a 70% ya se han cumplido. Así que es un libro increíble de hechos históricos, de predicciones y saber cómo se cumple. La antigua ciudad de Babilonia en Irak es legendaria, pero a través de la historia los profetas han vaticinado su destrucción. Desde la perspectiva de Dios, Babilonia es el enemigo público número 1. ¿Predijo el profeta Jeremías la guerra en Irak? Los ejércitos de naciones de todas partes del mundo convergieron en esta ciudad, que es exactamente lo que la Biblia dice que ocurriría en el fin del mundo. ¿Profetizó Isaías el ascenso y caída de Saddam Hussein? ¿Pueden las profecías en el libro de Revelaciones vaticinar el fin del mundo? Las profecías en el libro de Revelaciones describen una guerra nuclear en Babilonia. Descifrando el pasado, las profecías de Irak. Del norte llegará una nación que se alzará contra ella y desolará su tierra, y no habrá más habitantes. Jeremías 53. 2 de agosto de 1990. Irak invade a Kuwait, lo que desata una crisis grave en el Golfo Pérsico. Nuestros objetivos en el Golfo Pérsico están claros. Nuestras metas están definidas y son conocidas. Irak debe retirarse de Kuwait. Esto no se trata, como alega Saddam Hussein, de los Estados Unidos contra Irak. Parece que a algunos de los prisioneros de guerra tal vez les fueron asignadas ciertas responsabilidades de trabajo. El dominio del rey Nabucodonosor sobre Judá terminaría pronto. Un destino pronosticado por dos profetas del Antiguo Testamento, Isaías y Jeremías, quienes tuvieron visiones de la caída de Babilonia. Isaías fue el primero. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. ¿Cómo terminó el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad de oro? Isaías 14:4. En el siglo VII, más de 100 años después de que Isaías dio a conocer sus profecías, Jeremías comenzó a recibir sus propios mensajes de Dios. Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, los castigaré. Jeremías 27:8. En 539 a.C., Babilonia cayó en manos de Ciro el Grande, cumpliéndose las profecías de Isaías y de Jeremías. Ciro el Grande fue el gran gobernante del imperio persa que derrotó a los babilonios en una forma sorprendente. Aparentemente, según algunos relatos, los babilonios celebraban la llegada del Año Nuevo, lo que los lleva a beber hasta embriagarse. La ciudad estaba entregada a las festividades. Ahora, de acuerdo al historiador griego Heródoto, las fuerzas persas regresaron al río que pasaba por la parte inferior de los muros de Babilonia. Es por eso que los soldados persas pudieron marchar por debajo de estos muros. Cuando todos despertaron de sus borracheras, la mañana siguiente, Ciro estaba en